Horse existen y que todos Sí. los años hay unos favoritos y luego nunca gana el favorito. O sea, Exacto. De hecho, es que estamos recibiendo en este preciso instante a uno de ellos. aún muy Lucas, posible Dark Horse. ¿Qué ¡Aló! tal, Lucas? buenas, bienvenido. ¿Cómo Qué gran entrada que hice, lo enganchamos perfecto. Bien, Sí, sí. locura, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? En mi casa, en mi casa. Ah, vale. Luego de otra entrevista. Hoy empalmo una con otra. Hoy vas Sí, de ¿no? corrido. Qué locura. Bueno. De Porque vi entrevista que en habías entrevista. estado de vacaciones por Corea, ¿no? O algo así. Sí, me Ay, fui ahí ¿verdad? para fin de año. Pasé ahí en Seúl el fin de año. ¿Y qué Uy, ¿cómo tal? estuvo eso? Un tiempo de desconexión un poco de todo este... De toda De esta recargar gran... pilas para lo que te viene, ¿no? Un poco. Sí, completamente. Voy a llegar y bueno, ahora no he parado. Me imagino. ¿Cómo se vive un año nuevo en Corea? ¿Es muy distinto a como lo vivimos nosotros de este lado del mundo? ¿Cómo lo viviste? Sí, o sea, nosotros aquí cogemos las uvas y tal, y allí no hay nada de uvas ni nada. Allí ponen una canción, se dan 4 abrazos, pero ni con mucha sonrisa, Mirá y, vos. y ya está. Y se acaba la canción y como si no hubiera pasado Y ya nada. está. Y cada uno a su casa. Y ¡Hala! se terminó el año nuevo, tipo. Sí. Circulen hasta el año que viene. Sí, fue raro. Lucas, Bueno, y ¿cómo ahora estás viviendo? Sí, eso, Eso. ya queda nada para que lleguéis a Benidorm y montar todo el trijostio, o sea, porque vamos, eso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Muchos nervios? ¿Tranquilo? ¿Cómo? No, tranquilo, la verdad es que soy de ponerme nervioso a último momento yo. Pues qué bien. De momento tranquilo, sé que cuando estemos ahí momentos antes estaré un poco nervioso, pero también se me quita rápido. Soy muy de nervios de poco rato. Vale. Cuando estoy ya en la movida ya se me pasa. Sí, te olvidás. Ya con todo el jaleo es como Sí, listo, adentro. Totalmente. sí. ¿Cómo te estás preparando, Lucas, vocalmente? Porque tu canción es bastante exigida vocalmente. Parece que no, porque es una balada, pero si uno se pone a escuchar, tiene momentos súper agudos, hay como momentos de Lo trabajo es. vocal súper intensos. Lo es mucho. La verdad que justamente ahora en la entrevista anterior me lo decían, me lo comentaba también y le decía que en estudio a veces me vengo arriba con los Con los vocales arreglos. y luego cuando me pongo a cantarlas, que la tengo que cantar del tirón, dices, joder. ¿En qué momento, no? Ahí te giras ahí al Sí. manager y le dices, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esta mierda? Sí. No, la canción realmente es difícil. O sea, llevo días Sí. ensayándola y es difícil y tengo que ensayarla mucho porque es realmente difícil. De todas ¿Te has formas llegado? entiendo y sé que no puedes, perdón, Luis, y No, no. sé que no puedes contar mucho del tema de la apuesta y todo, pero entiendo que va a ser dentro de todo más bien estático el asunto. Entonces, Sí, por lo menos vos vas a estar más bien estático, sí. entonces quizás va a ser más fácil de controlar todo lo que tiene que ver con respiración, aire y cositas que tienen que ver con... Sí. No, yo no voy a, o sea, vamos, no me voy a mover prácticamente, quizá al final de la canción un poquito, pero no mover en plan baile. Un Claro, claro. un pasito para Nos- adelante como mucho. y además así nos ahorramos al coreógrafo que sale caro ya Exacto. todo ese... Pero sí, es una canción de estar muy concentrado vocalmente, porque Total. si te despistas un poco, te puede jugar una mala Pero, pasada. pero lo que es que a mí es que realmente lo que me parece difícil es la emoción Sí. en esta canción, no solo por el tema, sino realmente porque es que me enteré que, bueno, o coméntalo tú de qué va la canción, pero también por lo reciente que es el tema de lo que habla la canción. ¿No te da un miedo el tratar este tema ante Uh, todo el público con tan sí, la poco tiempo? exposición, ¿Te ha desnudarte da- ahí te ha dado emocionalmente. tiempo a curar esas emociones y tal? Cuéntanos de qué va la canción y tal, porfa. O sea, sí, a ver, la canción obviamente o sea, es muy emocionante para mí, el hecho de pensar que la voy a cantar en un escenario como el Benidorm, pero sé que una vez esté en el escenario, pues con la emoción del momento y teniendo en cuenta en el escenario que estás y que estás cantando y que estás en un directo, pues todo eso como que se reprime, ¿no? Y lo dejas ir todo cuando acaba la actuación, ¿no? Pero esos 3 minutos yo creo
tu mente hace como una especie de reset. Disociás. Sí, 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 claro, porque es que si no sería imposible cantarla, Ya. ¿sabes? totalmente. Sería como En el proceso de ensayar, Lucas, ¿te has llegado a emocionar ensayando la canción en algún momento? sí, tanto. Sí. Ensayándola aquí, entonces aquí en mi casa que estoy como más, pues, pues tranquilo, ¿no? Y estoy en un espacio donde puedo completamente y tanto, de tener que parar y sí, sí, obviamente. Yo sí me emociono con cosas, es con la música, que que yo creo que para mí es, de las pocas cosas que realmente, si tengo que llorar por algo, es con la música. Totalmente. Qué bonito es Sí. llorar con música, Sí. de verdad, es muy bonito. Mm. Oye, hemos visto creo que una de tus portadas, o sea, que tu portada, perdón, es una de las más bonitas, de verdad, porque, bueno, es tu madre la que sale, es una foto de tu madre y la verdad es que Sí, preciosa. Sí. Gracias. o sea, creo que aporta muchísimo a lo que es la canción. ¿Veremos a tu madre también en el escenario de Benidorm? No, 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 no. No, 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 en el escenario de Benidorm hay una escenografía planteada completamente aparte Ujú, de esto, no habrá nada de imágenes. Claro, un poco okey, más abstracto. Sí, ujú, sí, sí, sí. mm. Ok. Sí, se me hacía muy cheesy lo de poner Ya imágenes, demasiado, ¿sabes? ¿no? Ya Sí, ya Sí, sí, demasiado. sí, entiendo. sí. Ruyer Padrós el año pasado, por ejemplo, era también, ¿no? Era un poco la balada de la edición Mm, y realmente hizo una actuación que justo el año pasado fue quizás el año de las grandes escenografías, o sea, había de todo. El año pasado todo el mundo ujú. se llevó de todo y unos cacharros enormes, unos props enormes. Y Ruyer se llevó su piano, se llevó sus Sí, luces, lo vi, lo vi. muy sencillo, muy elegante y al Súper final, íntimo. para mí, creo que fue una de las mejores actuaciones que nos dejó Sí, he el oído he Benidorm oído Fest. mucho eso, de gente decir de la actuación de Rouget. Es que a veces no se necesita tanto, ¿viste? Como, sobre todo en canciones que tratan de conectar emocionalmente con la gente. Me pasó a mí, por ejemplo, Mm, cuando salió Carmento, hace un par de años atrás, que era todo muy chiquito, muy íntimo, pero estaba todo tan bien construido Sí. que te llevaba a donde ella te quería llevar con la canción, que me parece que es un poco a donde van las baladas, a donde van este tipo de canciones, ¿no? ¿Qué opinas? sí, 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 yo creo que sí, que este tipo de canciones se tiene que presentar de una forma intimista, ¿no? Y menos es más, menos es más, Total- menos es más. Totalmente. Lucas, ¿te ves en Eurovisión? ¿Te ves en Basilea? Pues, sí, a ver, yo creo que todos los que nos hemos presentado de alguna manera, ¿no? Pues nos vemos allí y deseamos, ¿no? Pero, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Mm. ¿Y cómo has pensado si harías algo distinto o harías algo especial para ese Basilea, para que se entendiera tu mensaje? Porque claro, aquí en el Benidorm Fest todo el mundo va a poder escuchar la letra de la Ujú. canción y lo va a entender directamente. Yo, ¿Has llegado a mira, pensar? Mm, yo pienso que mi canción, se entendería mejor, en Europa que aquí. ¿Ah, Eh, sí? Sí. yo pienso que sí, porque es que, o sea, ya yo creo que la música va más allá también de las palabras, ¿no? Y del texto, porque, o sea, yo me emociono con música que está en árabe, que no entiendo Sí, nada, Mm, claro. ujú, ¿sabes? Entonces, tampoco a veces no se trata del mensaje, sino de lo que la melodía como llega, ¿no? A ujú, la gente y te puede tocar mucho una canción sin entender absolutamente nada, ¿sabes? Y por reacciones que he visto de público extranjero y tal, veo cómo la escuchan y cómo, sin entender nada, ¿sabes? Cómo les llega de verdad el Claro. tema, ¿sabes? Y Totalmente. no sé, creo que es una canción que podría funcionar bastante bien en Eurovisión, la verdad. mm. Y Yo hablando también justamente de esto, de lo de las redes sociales, ahora que estabas comentando las reacciones y eso, ¿cómo te llevas con esto de que de un momento para el otro te están prestando muchísima atención tanto a la canción como a vos, como a cualquier detalle que puedas dar de lo que vas a hacer y demás? O sea, ¿te impacta o ya venías más o menos trabajando esto de tu relación con las redes y las opiniones, etcétera? Bueno, yo con las redes siempre he sido un poco así, que me falta darle siempre un empujón,
Pero bueno, ahora me tengo que poner las pilas y me estoy poniendo las pilas porque obviamente pues la situación lo pide, ¿no? Total. Pero no, bien, bien, la verdad que bien, pero siempre he tenido una relación un poco más distante, ¿no? Con el tema redes, pero no, pero tranquilo. Totalmente. ¿Con quién tienes pensado ir allí a Benidorm? ¿Te vas a llevar a familiares, amigos o ya solo con el equipo de trabajo? No, voy a ir con las 2 chicas que estarán conmigo en escena y luego vendrán los días puntuales, vendrá mi directora de escenografía, vendrán 2 ensayos y luego ya para la semifinal, pues igual sí que viene mi hermano, mi novia y Ujú. igual Ahí un apoyar. chico con el que colaboro y tal, de apoyo Siempre moral está bien. y ¿Cómo Lu, llevas la preparación, Lucas? O sea, ¿cómo ha sido tu preparación un poco? Supongo que vocalmente muy exigente, entiendo, porque tienes, como ha dicho Vicky antes, pero aparte mentalmente te estás preparando físicamente. ¿Cómo llevas estos días? Bueno, llevo preparándome físicamente, sobre todo en tema de, pues, de estar en forma, de estar alimentándome bien, de cuidarme, eso ya durante un tiempo. Y en cuanto a la canción, ya te digo, yo soy muy de último momento también. No te creas que llevo ensayando, nada, llevo ensayando Sí, poquito. vale. Sí, pues me gusta como concentrar el todo trabajo. al final. Tipo, sí, Sí, sí. porque si llevo ensayando desde octubre es como que, bueno, se me hace que queda Muy, mucho, muy ¿no? largo ya. Sí, Sí, se me hace muy largo y prefiero como no tener tanta, ¿sabes? Durante tanto tiempo todo eso, y prefiero concentrarlo y 20 días ensayando cada día para mí es suficiente para tener la canción perfecta, ¿sabes? O sea, no sí. necesito estar 3 meses ahí sin parar. Entonces, bueno, pues eso. Ahora, obviamente, a tope. O sea, ahora es cada día, durante horas, no paro, no paro, no paro. Pero, pero ya te digo que he empezado a hacer recientemente. Oye, ¿y sigues Pero montando a caballo? no. Ya nada, eso lo has dejado completamente. Es que no sé si lo sabéis, que él era Una jinete. caja una caja de sorpresa. Yo me quedé como, ¿qué? ¿Sí? Era Sí, no, no, jinete, ¿no? lo dejé hace muchos años. De hecho, cuando me metí ya en plan en serio con la música, lo dejé porque las dos cosas no eran compatibles. Wow. Me Qué quitaba muchas distinto, horas. ¿eh? Es el mundo de la Sí. hípica, la música y de repente... ¿Requiere Sí, mucho tiempo o qué? la de la hípica, Sí. muchísimas horas cada entreno, entre que preparas el Claro, caballo, no sé qué, el entreno, luego, claro, es un animal, necesita un Ya. cuidado, muchas horas, muchas totalmente. horas. Sí, Qué sí. loco. Y una Lucas. curiosidad, Sí, Lucas, un segundo, Vicky. sí, ¿Cómo es tu ahora, perdón. proceso de creación en el estudio? ¿Sabes? O sea, tengo curiosidad de cómo te metes en el estudio y puedes llegar a hacer una canción tan sentida y, por norma general, cómo actúas y cómo trabajas en un La verdad estudio. que no tengo un modus operandi, así como que siempre las canciones surgen igual, ¿no? O sea, a veces salen de una manera, las empiezo de una manera y a veces voy al estudio sin nada y de ahí arranco pues a partir de una armonía y entonces ahí empiezo a improvisar algunas melodías encima y con esas melodías escribo la letra o en mi casa ya arranco con unas armonías y una letra y entonces voy al estudio y ahí lo desarrollo, ¿no? Es variado porque yo soy muy de componer según la inspiración del momento, ¿no? Entonces, Ya, pues a veces sale de una manera y a veces de otra. Totalmente. Y lo hago un poco así. tremendo. Lucas, de esta edición, ¿cuál es tu canción favorita? Que no sea la tuya, claramente. Em, tengo varias favoritas. Me gusta mucho de Teresa, me gusta mucho La Pena, me gusta mucho Artista de Llorar, por ese pedazo de chorro de voz que tiene. Uf, Flipa, ¿eh? Sí. Me gusta Celine, me gusta La Casa de Celine. Yo que soy muy salsero también me gusta mucho ese tema. La canción de Cube me parece muy chula también, ¿no? Me parece que te cada gustan muchas. sí, no, pero bueno, me parece que cada uno en su movida, pues son canciones que están muy bien, la verdad. Sí, totalmente.
totalmente. ¿Tú eres de hacer colaboraciones? ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con De hecho, algún para el año rugby? que viene tengo 2 colaboraciones ya grabadas. Oh, Sí, no ¿Sí? puedo decir con quién, pero Ya. pero sí. oh. Para el año que viene entendemos. Ay, para el esto año que viene. No, 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 para este. 25. Para Ah, vale, Ah, vale. yo vale. dije, me No, falta un montón. 2026, bro. no. Para este. Ah, bueno, increíble. Sí, O sea, sí. que ahí puede haber disco pronto, Lucas. Sí. Tengo un ¿Sí? disco grabado y 2 colaboraciones. O sea, que esté Wow. grabado, tengo un disco y 2 colaboraciones ahora mismo. Qué locura. Increíble. Qué locura, bro. Sí. Tengo ganas de escucharlo, la verdad. Sí, totalmente. Flipa, Sí, Bueno, sí. chicos, quiero saber si alguno de ustedes tiene algo más para preguntarle porque estamos acercando. Hay una sección específica, Lucas, que la Sí. lleva a cabo Lavadom, que lo tenés ahí abajo. Entonces, hacemos todas las preguntas serias y después te pedimos perdón y le toca a Lavadom. Pero básicamente. falta que Paco haga una pregunta en plan de, oye, Lucas, ¿qué vestido vas a llevar? ¿Sabes? En plan algo así. Paco, no las la pregunta. Ya la he hecho, pero no te has dado cuenta. Preguntó cosas. Sí, Está ya muy me he dado bien. cuenta, Tú estabas en Madrid, ¿verdad? ¿Yo? No, Paco. Ah, No, ¿Tú no él. estabas en Madrid? Ah. No, porque vivo en Luis Barcelona, estaba. entonces pero, mm. no puedo acercarme a las ruedas ¿Tú de estás en prensa. Argentina o estás Yo estoy en en Argentina? Argentina. ¿Tú estás en Argentina? Sí, señor. Ah, vale. Sí. Somos de todos lados. Worldwide. Bueno, Wow. Bueno, Luis, muy es tu fan. momento. Estoy Perdón, listo. Lucas, te vamos a pedir 1000 disculpas en nombre de Paco y mío. Sentimos lo que va a pasar a continuación. Va a pasar. Bueno, como has visto, Lucas, mis compañeros me apoyan y me cuidan un montón, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es presentarte la sección, como cualquier cosa nueva que una persona descubre, pues se la introducen. Te voy a leer el título de la sección, ¿vale? Y Vale. ya procedemos. Buenas noches, Lucas. Bienvenido a Lavapop, Lavapec, Lavavión, las cortitas de Lavadom, Lavavisión, Salvadom. Esta noche con Lavadom la vamos a liar en laboratorio de lavadom.com.es.org.net.cat.gal. Bienvenido a esta tremenda sección que está creada por mí y gestionada por mí, ¿vale? No hay duda de nada. Evidentemente. Lo mejor es No va a la estar por mí. cara de todos cuando le dice el título nomás. El título y la gente se queda como, bueno, ¿qué va a pasar? Vale, es una pregunta y respondes así sin pensarlo mucho, básicamente, ¿vale? Te pregunto y respondes sin Vale. pensar. Primera, color favorito. Azul. ¿Cómo se dice? ¿Single macchiato o espresso macchiato? Tengo ni idea de café, pero espresso macchiato diría. ¿Hamburguesa o pizza? En la hamburguesa. ¿Z-tangana o Relsby? Zetangana. ¿Cuajada o crema catalana? Crema catalana. ¿Petting indoor o petting outdoor? ¿Qué? Ah, ¿Petting indoor o petting outdoor? ¿Qué coño es eso? claro, excelente. Sería bueno ¿No explicarlo. sabes lo que es excelente. petting, Lucas? Pet in. Petting. Junto. Sí, todo junto, Como... petting. Pero no es una palabra inglesa, es un invento español. No le en inglés. expliques porque Vale, no aclares vale. que oscurece. ¿Te puedes Petting imaginar de más o petting. menos? Sí. Petting es cuando tienes 14 años. Bueno, te Sí, pongo sí. un ejemplo. Cuando vas a un parque y no tienes sitio para en tu casa hacer algo y estás ahí haciendo roce con Ya tu lo pareja. entendió, ya lo mientras entendió. te lías y tal. Ya lo entendió. Ya lo entendí. Indoor. Indoor, vale. Sí, Indoor, sí. es buena. Grabar en el estudio o dar un concierto. Dar un concierto. ¿Cerveza o sweet vermouth? Cerveza. ¿Sabes el juego de matar, casar o besar? No. Pues es un juego que te ponen 3 ejemplos y dices, mato a este, me beso con este y me caso con este. Ah, ¿vale? sí. Pues todos los artistas juegan a este juego, que les mola mucho el juego además, con nosotros 3. Tienes que matar a uno, besar a uno Bueno, y casarte con que uno. les mola es una forma de verlo. Es una- ¿De qué? ¿De los artistas del Benidorm? No, No, de de nosotros. nosotros De 3. nosotros tres. Tienes que matar a uno de los 3, decir con quién te casas y a quién besas. De vosotros 3. Sí, sí. Ah, de vosotros, ¿a quién mato? ¿A quién me caso y a quién beso? Sí. Ah, bueno, pues beso a Vocalísima, seguro. Gracias. Te mato a ti. A vos, sí. Y La se casa fácil, con tío. Paco. Es la de no mojarse, tío, porque es Ya que está. me matan, tío. Ya está, es siempre así y así será. Estoy triste. Vale, seguimos. ¿Eres más de sábado de peli y petting o sábado de levantamiento de copa y petting? Sábado de levantamiento de copa. Vale. Elige entre color amarillo piolín o amarillo pastel. Amarillo pastel.
Si tuvieras que alojar a alguien de nosotros tres en el Benidorm Fest en tu habitación, ¿a quién sería? A vocalísima. Localísima. 100%. Siempre. Y una 100%. No, da igual. No. ¿Por Todo qué el mundo elige a Vicky. ¿Cuál es? Todo el mundo. ¿El nombre cuál es? El mío, Victoria. Vicky. Ah, vale, porque claro, digo vocalísima, eso no es un nombre. Sí, hay gente que me dice Boca pensando que me llamo vocalísima de verdad. A Victoria. Vale. Y Lucas, una última es te hago la pregunta y te pongo un ejemplo para clarificar y que te sirva de ayuda, ¿sabes? Pero no te veas coartado o cohibido a hacer lo que dice mi ejemplo, ¿vale? Una promesa si ganas Benidorm. Por ejemplo, hacemos un podcast exclusivo en Basilea y te invitamos a cenar además nosotros a ti allí en Basilea. Ese es un ejemplo. Ahora tú respondes. Pero puede ser lo que vos quieras. O sea, puede Claro, ser claro. lo que vos No te quieras. sientas cohibido. Pero una promesa que yo... ¿Qué ¿Qué tú harías harías? si ganas el Si Benidorm ganas. Fest? Y el ejemplo es que haces un podcast con nosotros exclusivo en Basilea, es un ejemplo, y además te invitamos a cenar. Es un ejemplo. Tú luego di lo que quieras. Lucas está flipando. Está diciendo, "Hombre, este Es chaval, que- ¿qué coño hace, bro?". Sí, normal. No tengo ni idea. Yo qué sé. Di el podcast. Y el podcast, Lucas, si es lo que dice todo el mundo. O sea, todo el mundo dice, hacemos un Pero podcast. yo hacer un podcast. Con nosotros. Hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero En en Basilea. vivo en Basilea. Sí, llegas bueno. a... Esto, Eso. pues claro, pues perfectamente. Vale, ya y Perfecto. antes de la última cosa, ¿cómo valoras la sección del 1 al 10, Lucas? 10. 10. 10, vale. 10, Y ahora, 10. tremendo, qué grande. Una última Estabas cosa. esperando que dijera algo malo, ¿eh? Te Iba a cagó, decir, yo te quería que iba a cagó. decir un 6. ¿sabes? En plan, No, Menos 10, mal que- está bien. Menos mal que has Vale. dicho 10 porque si no el niño ya se nos trauma Se pone a toda la llorar. noche ahí llorando, deprimido y nos da la noche, nos da la 10, noche. 10. 10, no, 10. Lucas, hay cosas. Bueno, una y la cosa, última parte. hay todos Sí. los artistas que vienen, ¿vale? Tienen un challenge que el artista anterior le ha dejado sin saber quién era y además tienen que dejar un challenge para el siguiente artista, ¿vale? Challenge El último tipo. pues lo que tú quieras. El último artista que ha estado hoy ha sido David. ¿Y qué challenge ha dejado, chicos? Tenés que tocar en Ah. ¿Sabes lo que es un otamatone? No. Es un Pues- instrumento japonés. Tenés que buscarlo porque yo tampoco sé lo que es. Espera, sí, es que No. es esto. Ay, no. Si llegas a conseguir un otamatone, tenés que tocar tu canción en ese instrumento. Mira, es no, esto. no sabemos qué es, igualmente. ¿eh? Es que lo hemos tenido que buscar. El instrumento. Es Ah, esto. y ese. Eso. Y no sé lo que es. Eso es un otamatone, man. Entonces, lo que te ha dicho David Afonso es que tienes que tocar esto. ¿Y qué, Tu qué canción tenía con que eso. hacer? Eso, tu Ah, canción con yo lo eso. escuché, es como una cornetita muy chistosa. Sí. Se sopla, ¿no? Se debe de soplar. Sí. Digo No, yo. la apretás. Ah, la apretas. Le puedes Sí. hablar a David y decir que se lo lleve a Benidorm porque él tiene uno en casa. Claro. Él tiene uno, Y- tiene uno. Así que Escríbele y que se lo lleve y que te enseñe a tocarlo. Hostia. Y ahora tenés que ponerle vos un challenge al siguiente. Puede ser igual de malo que David con vos o no. O puedes poner algo divertido. Por ejemplo, ¿quién fue la de. Alguien te dará un beso durante Benidorm Fest en la boca, por cierto? Ah, Sí. sí. Es un challenge. A una Un persona pico, tiene ¿Qué que dar otra? Un piquito. un pico a todos los artistas. O hacer algo en redes, o no sé. Lo del pico ya está igual, ¿eh? No lo puedes volver a poner. Claro, Ya no, lo va a hacer copiar alguien. está feo. Pues igual, no sé, pues improvisar. No sé, improvisar un verso que empiece con yo y termine con Rosa. Vale. Perfecto. Listo. Vale, me tremendo, encanta. está guapo, me gusta. Ojo, bien. y que igualmente para quien es invitado, mañana tenemos a nuestra última invitada presuntamente. Ojo, que me parece que es un buen challenge, para la invitada. Así que sí. ¿Hay entrevista sí. mañana? Sí, se está enterando ahora. enterado. Bueno. Lucas, gracias por pasar por esto. Gracias a vosotros. Nos vamos a estar viendo en Benidorm, la vas a romper y vamos Mucha a estar ahí muy suerte, contentos Lucas. de estar haciéndote el aguante. Gracias. Disfruta de la experiencia. Nos vemos. Grande, Cuídate. Mani, gracias, Chao. Chao. Chao, tío, chao. No. El nivel. Cosas a destacar, un 10 a la sección de Salvadón, otra vez en pic. Sí, el Total. nivel de random que alcanzamos en algunas entrevistas es una locura que yo no puedo entender, de verdad. Pero se lo pasan bien los artistas. Lucas se ha ido, hoy se va con una sonrisa a la cama. Yo te Bueno. digo que tuve miedo porque es como muy serio, muy tranquilo. Y yo dije, esta sección va a ser cualquier cosa con este Le chico. va a matar. Sí, no le va a gustar. Pero no, No, pero al final
divertirse. Se la ha como- pasado bien, ¿eh? Se ha reído y Está llamando ahora mismo al manager diciendo, oye, la próxima vez me eliges bien los medios con los que tengo que hablar, porque es que menuda panda de trastornados que nos ha tocado estar ahí con él media hora. Vamos.